Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En esta ocasión vamos a continuar con el sistema respiratorio, el aparato respiratorio, perdón. En clases previas ya revisamos el contenido del tórax, incluyendo pues cuando vimos el aparato, el sistema circulatorio, pues el contenido del mediastino, que incluía el corazón y los grandes vasos. Luego lo que limita a los lados, que vienen a ser los pulmones y las pleuras, también ya los revisamos. Ahora también revisamos el diafragma. Nos hace falta ver la serie de conductos o tubos semicartilaginosos que van a transportarnos el aire respirado desde la nariz hasta los pulmones. ¿Sí? Este sistema va a iniciar con la tráquea. La tráquea va a iniciar al nivel del último cartílago de la laringe, o sea, el cartílago cricoides. Por debajo del cartílago cricoides se convierte ya ahora en la tráquea. Sí, esta tráquea va a estar unida al cricoides por la membrana cricotraqueal. ¿Sí? Esta tráquea va a ser un tubo cartilaginoso que va a medir entre 10 y 12 centímetros. Es bastante pequeño en longitud, al menos cuando se divide en la carina, ¿sí?, en los dos bronquios principales. Entonces, en toda su extensión va a medir de 10 a 12 centímetros. ¿Sí? Se localiza en el mediastino superior y medio, ¿sí?, hacia el centro. El cuello inicia en el cuello, como dije anteriormente, por debajo del cartílago cricoides. Esto, si lo correlacionamos con la columna vertebral, va a iniciar a nivel de la vértebra C6 y va a terminar en el tórax, en la bifurcación. La bifurcación nosotros lo llamamos carina, con C. Sí, en la bifurcación de la tráquea a nivel de la vértebra torácica número 4. Entonces va de C6 a T4. Esto es importante, hay que recordarlo para sus exámenes. Va a estar compuesto de 16 a 20 anillos cartilaginosos de tipo hialino. Quiere decir que son bastante blanditos. Tienen forma de herradura. Si los viéramos de arriba, nos daríamos cuenta de que no están completos, ¿sí? Atrás nos terminan porque hay un ligamento que los une, que son ligamentos anulares. Estos anillos tienen una cara anterior y dos caras laterales. ¿Sí? La cara posterior pues está compuesta de una membrana que tiene algunas fibras musculares lisas, lo que le permite abrirse o cerrarse según las necesidades respiratorias que tengamos y según la estimulación del sistema nervioso simpático o parasimpático, según sea el caso. Estos sistemas nerviosos se los explicaremos cuando veamos sistema nervioso propiamente dicho. Luego, a nivel de la carina, en donde está la división, pues ya se convierte ahora en los otros dos tubos, que son los bronquios izquierdo y derecho, y tienen una estructura muy parecida. Sí, en esta imagen vemos la tráquea, pero vemos un pequeño corte, donde lo que observamos en este cortecito de los cartílagos de la cara anterior es la cara posterior, donde está el músculo liso. Este músculo liso pues permite que, si el anillo tiene forma de herradura, ¿sí?, al traccionar, al contraerse, esta herradura se cierre más, se haga más pequeña, disminuyendo efectivamente el diámetro total de los anillos traqueales. ¿Sí? Aquí vemos cómo está esa parte posterior. Aquí vemos la parte posterior con la parte posterior de el cartílago cricoides, los dos aritenoides aquí en verde, y esto en rojo son el músculo liso, que nos va a conformar la parte posterior de los anillos traqueales y de los anillos bronquiales. ¿Sí? Las relaciones de la tráquea, debo recordarles, relaciones anatómicas son los elementos anatómicos que encontramos alrededor de un elemento que estemos describiendo. Para el caso, pues estamos describiendo lo que sería la tráquea. Entonces, ¿qué elementos están en relación con la tráquea? Muchos ya los vimos, es fácil de definirlos. Primero, por delante, vamos a tenerlos por delante, por detrás, por los lados y por arriba. Por delante tenemos el istmo de las tiroides. La tiroides es esta glándula que tengo aquí encerrada en rojo. El istmo es esta parte coloreada de azul. El istmo es una parte media que une los dos lóbulos, ¿sí? También va a estar en relación con la vena tiroidea inferior, la arteria tiroidea de Neubauer o arteria tiroidea media, los músculos esternotiroideo y esternoioideo.
Sí, son músculos, uno, el esternotiroideo va del esternón al cartílago tiroides al hueso yoides, y el esternoioideo va directamente del esternón al hueso yoides. Va a estar en relación también con el manubrio del esternón, la primera porción del hueso esternón, así como con el callado aórtico, sí, el tronco brachiocefálico, la primera raíz de este callado aórtico. Esta relación la podemos observar aquí arriba, ¿sí? Y con la arteria carótida izquierda, ¿sí? Son las relaciones de la parte anterior. En la parte posterior, pues va a estar relacionado con el esófago directamente, ¿sí? Como vemos en esta imagen, está pegado al esófago, ¿sí? Por los lados, a los lados, va a estar en relación con los lóbulos de la tiroides por ambos lados. Aquí pues lo envuelven en esta primera imagen, envuelven a la tráquea va por aquí. En verde, pues a los lados tenemos a los lóbulos. Y también tenemos en esta otra imagen la relación que tiene la tráquea con el esternón, ¿sí? Este es el esternón y la sombra que vemos detrás pues es la tráquea. Pues ahí vemos qué relaciones tiene con este hueso. Entonces el esternón se vuelve una especie de escudo para proteger la entrada de todas las vías respiratorias. Y por último, arriba pues va a estar en relación con el cartílago cricoides, que como dije antes, pues es el último cartílago de la laringe y sirve de nexo de la laringe con la tráquea. A diferencia de la laringe, pues la tráquea es un tubo que solamente sirve para dar paso al aire. Esa es su función, darle paso al aire, regular la entrada a través de la contracción del músculo liso que tiene y hasta ahí. No como la laringe, que tiene la función también de intervenir en la formación de sonidos para la voz. Ahora, histológicamente, la tráquea y los bronquios principales van a ser prácticamente de características muy similares. Tiene 3 capas, que es una capa mucosa, la más interna, la más cercana a la luz, una túnica fibromúsculo cartilaginosa, que sería la capa media, pues que va a estar formada de tejido fibroso, tejido cartilaginoso y muscular, el músculo liso, y una túnica adventicia más externa, que es la que encierra a todo este amasijo de tejidos. Los bronquios continúan igual, es lo mismo, nada más que los bronquios, la diferencia de la tráquea, pues van a ir disminuyendo su calibre conforme vayan avanzando o acercándose al final. ¿Quién va a irrigarnos la tráquea? A la tráquea nos la van a irrigar la arteria tiroidea superior. Recuerden que hay una tiroidea superior, media e inferior. La inferior también, las mamarias internas y las tímicas y arterias bronquiales. Las tímicas y bronquiales van a ser ramas directamente de el tronco pulmonar. Las venas, ¿quién va a drenarnos a la tráquea? Pues nos lo va a drenar la tiroidea superior, la yugular interna, la tiroidea inferior. Si se fijan, se parece un poco a la irrigación arterial, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo y las venas bronquiales y esofágicas de la acigos mayor. Ahora, lo que continúa después de la tráquea, después de la carina, esto que observamos en esta imagen, es la carina, es el punto donde se divide la tráquea, nos va a dividir en 2 bronquios principales o primarios. Estos bronquios primarios se dividen en derecho e izquierdo y se encuentran pues iniciando a ese nivel, al nivel de la carina o la bifurcación de la tráquea. El bronquio van a tener diferencias entre izquierdo y derecho, siendo el derecho mucho más corto, ancho y vertical, ¿sí? Mientras que el izquierdo es un tanto más delgado, es más largo y es un poco más horizontal, ¿sí? Ahora, a nivel de la bifurcación en la tráquea, la luz va a dividirse por una cresta cartilaginosa que se va a llamar carina traqueal. Esta lo que hace es dividir, cortar el flujo sanguíneo. La carina viene a ser esta que está marcado como una línea verde. Esa sería la carina. Estos bronquios principales, a su vez, se van a dividir en bronquios lobares o lobulares, ¿sí? Según el número de lóbulos que tenga cada pulmón. El pulmón derecho pues va a tener va a tener un bronquio lobar superior, un bronquio lobar medio y un bronquio lobar inferior. Mientras que a la izquierda pues tenemos solamente un bronquio lobar superior y un bronquio lobar inferior. Nada más son 2, ¿sí? 3 de un lado, 2 del otro. Estos bronquios lobares a su vez se van a ramificar en bronquios segmentarios.
tenemos lóbulos, luego tenemos segmentos y luego tenemos subsegmentos que son más pequeños. ¿Sí? Estos bronquios subsegmentarios se van a dividir a su vez en unos tubos de aún menor calibre, donde ya los anillos ya no son tan completos, ya son incompletos, y ahí se va a formar los bronquiolos, que son el tubo más pequeño. Este tubo más pequeño termina en un fondo de saco que se llama alveolo. Aquí tenemos un ejemplo de los bronquios segmentarios. En este caso, pues vamos a ver los bronquios segmentarios del lado derecho. Sí, primero tenemos los bronquios de segunda generación, por así decirlo, o lobares. ¿Sí? Primero tenemos bronquio lobar superior, nos va a dar 3 bronquios segmentarios. Estos bronquios segmentarios son el bronquio segmentario apical, el bronquio segmentario posterior y el bronquio segmentario anterior. Entonces, con esto sacamos que el lóbulo superior tiene un segmento apical, un segmento posterior y un segmento anterior. Luego, el bronquio lobar medio. El bronquio lobar medio solo tiene 2 segmentos. Estos segmentos son el bronquio segmentario medial y el bronquio segmentario lateral. Entonces, el lóbulo medio del pulmón derecho tiene 2 segmentos, uno medial y uno lateral. Luego nos pasamos a el último, que sería el bronquio lobar inferior. Este es el que va a tener muchas más ramificaciones y lo vamos a dividir en un bronquio segmentario superior, un bronquio segmentario medial, o sea que está hacia la línea media, un bronquio segmentario anterior, un bronquio segmentario lateral que se aleja de la línea media y por último un bronquio segmentario posterior. Entonces es el que nos va a dar más ramificaciones, siendo la base del pulmón la que tiene más segmentos. Luego tenemos los bronquios segmentarios del lado izquierdo. El lado izquierdo, recuerden que solamente se divide en 2, superior e inferior. Entonces tenemos el bronquio lobular o lobar superior, va a tener un bronquio segmentario antero-posterior. Cambiamos esto. Antero-posterior o ápico-posterior, perdón, o sea, del ápice, la punta. Luego un segmentario anterior, un segmentario singular superior y un segmentario singular inferior, 4. Luego tenemos el bronquio lobar inferior. Este pues nos va a dar ahora un segmentario superior o apical, igual que el bronquio lobar superior, un segmentario lobar, un segmentario basal anterior, segmentario basal lateral y un segmentario basal posterior. ¿Sí? Sí, este tenemos un esquema de todas las ramas según las diferentes generaciones. Es más fácil que recuerden el listado que les acabo de dar para que no se hagan tanto, reburujen tanto. Ahora, dentro de las ramas más pequeñas de lo que sería la tercera o más bien la cuarta generación, serían los bronquiolos. Los bronquiolos tienen un territorio muy pequeño que se llama lobulillo pulmonar. Estos bronquiolos tienden a tener un diámetro de 0.3 a 0.5 milímetros. Miden medio centímetro cuando mucho. ¿Sí? Estos bronquiolos no tienen cartílago y tienen fibras elásticas que suplen a dicho cartílago. Estas fibras elásticas mantienen abierta la luz del bronquiolo. Tienen finas ramas de la arteria pulmonar. Recuerden que la arteria pulmonar pues lleva sangre desoxigenada. ¿Por qué? Porque estos bronquiolos van a acabar en los alveolos, que es donde se lleva a cabo la hematosis. Las últimas ramas bronquiales son los bronquiolos terminales, los más chiquititos. Estos son el segmento final, ¿sí? Donde se encuentra el espacio muerto anatómico. En este lugar el aire se limpia, se calienta y se humedece más allá de lo que se hizo durante la nariz o todo el recorrido. ¿Sí? Tenemos otro tipo de bronquiolos que son los bronquiolos respiratorios, que resultan de la división de los bronquiolos terminales. Su diámetro viene a ser de 0.4 milímetros o menos y están llenos de musculatura lisa. Estos bronquiolos están acompañados de la arteria pulmonar, como les dije, para hacer la hematosis al llegar al alveolo, y se van a continuar con los conductos alveolares, que van a terminar en los sacos alveolares, los conductos más pequeñitos de todos. Estos alveolos están recubiertos de capilares y en este nivel se lleva a cabo la hematosis o intercambio gaseoso. El epitelio que recubre los alveolos está compuesto de 2 tipos de células. Uno, los neumocitos tipo 1, que son el 90% de las células epiteliales, y los neumocitos tipo 2, que producen una sustancia que es el surfactante. El surfactante evita que los alveolos se colapsen y se peguen. ¿Sí?
porque pues, si se pegaran requeriríamos un esfuerzo considerable para insuflarlos a la hora de respirar, ¿sí? Ahora vamos a seguir la ruta del aire. Entra el aire por la tráquea, pasa por los bronquios principales, llega a los bronquios lobares, luego se reparte en los bronquios segmentarios, luego llegamos a los bronquios subsegmentarios y por último llega a los bronquiolos terminales. En los bronquiolos terminales va a acabar en los alvéolos. Luego, en estos bronquiolos terminales va a pasar a los bronquiolos respiratorios, de los cuales brinca a los conductos alveolares y acaba almacenándose en los sacos alveolares, ¿sí? Que ya son lo que conocemos como alvéolos pulmonares, ¿sí? Ahora, la unidad morfológica del pulmón van a ser los lobulillos pulmonares, que es un conjunto de acinos, ¿sí? ¿Sí? Aquí vemos un bronquio, cómo se va dividiendo, se va dividiendo, se va dividiendo, hasta que llega a los acinos. Esto es un acino. Varios de estos acinos nos van a formar, ahora sí, lo que serían los lobulillos pulmonares, en la división más pequeña y funcional del pulmón. ¿Sí? O sea, un acino es una porción del pulmón que es distal al bronquiolo terminal y se va a airear por este. Incluye el bronquiolo respiratorio, o sea, esto es lo que forma un acino, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. Es el lugar donde se lleva a cabo la hematosis, en los lobulillos que se encuentran en los acinos pulmonares, ¿sí? Entonces hasta aquí terminaríamos la clase del día de hoy. Con esto terminamos ya de ver este aparato respiratorio. Ya pasaremos a ver otro aparato sistema para continuar avanzando con nuestro temario.